Hola aprendices, vamos a resolver un problema de masas que se deslizan por planos inclinados. En este caso lo que queremos ver es las fuerzas netas que están actuando, tenemos que hacer una representación de las fuerzas y en concreto en el problema nos preguntan lo siguiente. Un bloque de masa desconocida, esa es la masa, comienza a deslizarse desde la parte superior de un plano inclinado hacia abajo. Tenemos un plano inclinado, no sabemos el ángulo, no nos lo dicen, este es el ángulo. Desde la parte superior de un plano inclinado, ignoramos el rozamiento y recorre 3 metros en 1,5 segundos. 3 metros en el intervalo de tiempo de 1,5 segundos. Con un movimiento uniformemente acelerado. Y el problema nos pregunta, ¿podemos calcular la inclinación del plano? ¿Hace falta saber la masa del bloque? Vamos en primer lugar a establecer nuestro diagrama de fuerza. Tenemos nuestro bloque situado en la parte superior del plano. Sobre él está actuando la fuerza peso. Ojo en este caso porque la fuerza peso no es perpendicular a la superficie, sino que está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, vertical. Por lo tanto, formará con la superficie un cierto ángulo. Un cierto ángulo que coincide con el del plano inclinado. A continuación de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer nuestros ejes. En primer lugar, establecemos un eje que sea paralelo a la superficie por la que se va a deslizar la masa. Este será nuestro eje X. Y perpendicular a él, pues el correspondiente eje Y, que este eje va a ser perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Es importante. En este caso, si veis, los ejes tienen una cierta inclinación, que tiene que ver con la inclinación del plano. Entonces, por eso os he dicho que es muy importante que aprendáis a descomponer una fuerza en dos fuerzas perpendiculares, porque en todos estos casos vamos a necesitar descomponer esta fuerza, que no la tenemos en la dirección de los ejes, en sus componentes que están dirigidas hacia los ejes, en los ejes, en las direcciones de los ejes. La fuerza P, trazamos nuestro paralelogramo, esta paralela a esta aquí, y esta sería la componente I del peso. Y esta otra sería repasar los problemas que hay al principio sobre descomposición de fuerzas. Esta sería la componente X del peso. Si veis por la relación geométrica de todas estas, de este triángulo con este otro, este ángulo es alfa y este también es alfa. ¿De acuerdo? Porque tiene un lado paralelo y el otro perpendicular a este mismo. Si os dais cuenta, si nosotros giramos este ángulo así, encajaría en este. O si queréis, este volteado así, encajaría, es el mismo, es un triángulo semejante a este, al del plano inclinado. Entonces, bueno, ya tenemos la fuerza peso descompuesta en otras dos. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, como siempre, necesitamos la normal, porque en el eje Y no observamos. En primer lugar vamos a ver qué fuerza neta, es decir, qué suma de fuerzas tenemos en el eje Y. En el eje Y el resultado de todas las fuerzas netas es cero, porque no hay ninguna variación, ningún cambio en el vector velocidad. Este móvil no va a tener aceleración hacia arriba ni hacia abajo, no se va a mover en este sentido con aceleración, de ninguna manera. Entonces quiere decirse que hay alguna fuerza compensando a esta, con sentido opuesto y del mismo valor, que será, ya lo habréis adivinado, la normal. Es decir, fijaos ahora que la normal, cuando estamos en una superficie horizontal, el peso y la normal estaban en la misma dirección. Sentidos opuestos, pero la misma dirección. Pero aquí no. Aquí la normal va a ser perpendicular a la superficie. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Y entonces va a estar en la misma dirección que la componente del peso que está en el eje Y, pero no que el peso. Entonces, como la suma de fuerzas que hay en el eje Y es cero, quiere decirse que estas dos fuerzas se compensan, es decir, que la normal más el peso es cero. Por lo tanto son fuerzas opuestas, pero del mismo valor. Por lo tanto, la normal y PI tienen el mismo valor en módulo. ¿Y ¿cuánto vale PI?
¿Cuánto vale px? Pues ahora nos va a valer lo que nosotros hemos estado repasando en ejercicios anteriores. El seno de este ángulo, ¿qué es? Es el cateto opuesto. Fijaos en este triángulo, rectángulo. El rectángulo porque eso es 90 grados, este también. Pues, cateto opuesto, px. Hipotenusa, peso. Por lo tanto, ¿cuánto vale px? Px valdrá P por seno de alfa, P por seno de alfa. Por otro lado, ¿cuánto vale el coseno? Coseno de alfa será, vamos a mirar este, o también lo podemos hacer en este. Cateto contiguo al ángulo, alfa, PI. PI partido por la hipotenusa, que es P. Por lo tanto, ¿cuánto vale PI? Despejando de aquí, PI vale P por el coseno de alfa. P por el coseno de alfa. Luego, ¿cuánto vale la normal? Como vale igual que PI, vale P por el coseno de alfa. P por el coseno de alfa. Y sabemos que P es M por G. El peso siempre es M por la aceleración de la gravedad. Es decir, M por G y por el coseno de alfa. Esta va a ser la normal. Por otra parte, bueno, realmente dentro de lo que nos piden a lo mejor no lo necesitamos, pero estoy tratando de que veáis cómo se trabaja cuando estamos en un plano inclinado. Todas las fuerzas que tenemos que utilizar. Nos decían que podemos calcular la inclinación del plano. Entonces vamos a ver qué ocurre en el sentido y en la dirección del eje X. ¿Que hay algún movimiento? Sí, probablemente sí. Nos han dicho que se desplaza 3 metros en 1,5 segundos. Por lo tanto, eso supone, como parte de parado, supone una aceleración. Es decir, m por a según la ley de Newton. La suma de fuerzas en el eje X nos está produciendo, la fuerza neta, una aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Y qué fuerzas están actuando en el eje X? Pues la única fuerza que está actuando es la componente X del peso, por lo tanto esto es Px. Px sería igual a m por a. ¿Cuánto vale Px? Pues Px hemos visto que era P por el seno de alfa, es decir, m por g por el seno de alfa. Px es m por g por el seno de alfa. ¿Y será igual a qué? A m por a. Pues fijaos aquí, tenemos m multiplicando a este lado de la igualdad y m podemos simplificar y nos queda que g por el seno de alfa, que es el ángulo que está inclinado el plano, nos da la aceleración. Como veis, no depende en absoluto de la masa del cuerpo, la aceleración que va a producir ese plano inclinado, precisamente por su inclinación. ¿Cómo calculamos el seno de alfa? Pues en primer lugar tendremos que calcular la aceleración, que nos lo va a dar esto. Vamos a ver. Si dice que nuestro cuerpo, que nuestra masa se va a desplazar 3 metros en 1,5 segundos, nosotros sabemos que la aceleración va a ser incremento de velocidad por el tiempo. Y por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad final el incremento del espacio, que son los 3 metros, los 3 metros que recorre, son iguales a velocidad inicial por tiempo, que es 0, el cuerpo parte de parado, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues nosotros vamos a sacar de aquí, sabiendo que el tiempo es 1,5 segundos, 6, despejando de ahí, a por 1,5 al cuadrado. Y la aceleración va a ser 6 partido por 1,5 al cuadrado. Y vamos a tener una aceleración de 2,6 metros por segundo al cuadrado. Acordaos de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y una vez que tenemos ya la aceleración, vamos a poder calcular el plano inclinado. ¿Qué inclinación tiene el plano? Porque sabemos que g por el seno de alfa es igual a 2,6 metros segundo al cuadrado. Como g lo conocemos, el seno de alfa será 2,6 partido por g.
9,8 metros segundo al cuadrado. Y esto nos da un valor de 0,27. Ahora hay que calcular este seno de 0,27, ¿a qué ángulo alfa pertenece? Pues función inversa, arcoseno de 0,27. Lo buscamos en la calculadora mediante la tecla Shift, es decir, Shift seno 0,27 será igual a 15,66. Bueno, 15 y pico antes, 15,7. 15,7 grados. Es decir, el plano va a tener una inclinación de 15,7 grados y la aceleración que va a producir en los objetos que se dejen en la parte superior es de... ¿Dónde está la aceleración? Que la vimos antes, 2,6 metros por segundo al cuadrado. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Hay otra cosa que nos pregunta. Comprueba que dos masas diferentes se deslizan con la misma aceleración por el plano inclinado. Que realmente lo hemos deducido de ahí. Luego veremos este ejercicio en otro vídeo siguiente.